Bueno, muy buenos mediodías. Gracias a todos por hacerse presentes en este homenaje, en esta conmemoración, en este esfuerzo al final integrador por una Venezuela libre, que es nuestra unidad de propósito superior que queremos encontrar con estas reflexiones y con el aporte que de cada uno de los sectores se da y se debe dar por la libertad de Venezuela. La Cátedra Internacional por la Libertad, Francisco de Miranda, como con gran orgullo y humildad a la vez hemos decidido, arrancó, como ustedes recuerdan, en el año 2018, en comienzo de una segunda etapa fuera del país, un exilio ya en medio de lo que es la persecución de esa oprobiosa tiranía. Y esta cátedra busca como objetivo fundamental el reunirnos, a reflexionar, a utilizar el conocimiento como la gran herramienta mirandina. Y empezamos por allí diciendo que Miranda fue un ideólogo, Miranda fue un gran lector, un gran hombre de reflexiones, de meditaciones, de buscar qué pasaba en su mundo, en el mundo del siglo XVIII, cuando él nace. Esta conferencia, esta charla, este intercambio, que luego vendrán unas preguntas y trataré de responderlas lo más acertadamente posible, lo hago en homenaje a uno de nuestros héroes del hoy. Hace un año, la tiranía detuvo, secuestró a unos oficiales, entre ellos el capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, a quienes con saña, con esa lamentable actitud de no respetar los derechos humanos, esa criminal actuación, acabaron con su vida física, pero la vida física de todos nosotros terminará en algún momento. Le infligieron un gran dolor, lo llevaron allí como un hijo de Cristo, como somos todos, hijos del gran Padre, hermano de Cristo. Y bueno, desapareció físicamente de entre nosotros, pero algún buque de nuestra nueva armada, de nuestra nueva fuerza libertadora, llevará el nombre de este gran capitán de la libertad, Rafael Ramón Acosta Arévalo. A los 50 años se despidió físicamente, pero pasará a la posteridad. Hoy, hablando de Miranda, decimos justamente que Miranda fue un gran migrante, fue precisamente uno de estos hombres que salen de su tierra, una diáspora de búsqueda de sueños, sueños de aprender, sueños de integrarse. Y Miranda sale en búsqueda de una carrera militar cuando estaba por cumplir los 21 años, sale en enero del año 1771. Miranda es un hombre que nace a mediados justamente del siglo XVIII, 1750. Y regresa, y hay una película muy hermosa que se llama Miranda regresa, precisamente ahí está la clave. Miranda regresa a los 56 años. Habían pasado 35 años de su vida, 3 décadas y media, 7 lustros, recorriendo el mundo, luchando, desarrollando no solamente una carrera militar, sino una carrera donde hubo desarrollo intelectual, acopió la más bella biblioteca que conocemos desde el punto de vista de amar una nación y amar el conocimiento de todas las naciones, para unirla en función de eso que hemos llamado esta conferencia, Buscando América. La primera inspiración de ese joven, pues, obviamente, es ser un oficial exitoso de lo que era indudablemente el territorio de España, en una colonia, pues una capitanía general, en la que él se integra pues al ejército. Son los tiempos de Carlos V, el tiempo luego, como sabemos, viene Fernando VII, pero él está en esos tiempos en el que se está formando e inicia una carrera militar, tiene que ir a las colonias, en este caso va a las colonias africanas, pero lo importante de esta época, en medio de su aprendizaje de las luchas, las personas que conoce, por primera vez llega él a Cádiz, que es muy importante. Cádiz es el puerto que lo recibe,
todos sabemos pues, que es esta zona de España que tuvo tan profunda influencia de los moros, de los árabes, de la península ibérica, y que está cargado de toda esa magia con la que un joven empieza a leer a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, empieza a descubrir todos los conocimientos de su época y bueno, a tener las experiencias, a vivir las experiencias de lo que era para entonces una obvia metrópolis, una gran metrópolis del mundo, España, ¿no? En ese momento podemos detenernos y pensar lo siguiente: un joven de 21 años, un joven que va a Ceuta y Melilla, que todavía son parte de España, y figúrense ustedes defendiendo, digamos, la bandera del Imperio Español y buscando ganar méritos militares, pero en la reflexión pensando, caramba, ¿cómo es esto de que estemos nosotros trabajando en pro de la, digamos, el desarrollo, de la búsqueda de estas ideas más avanzadas sobre lo que es la división de poderes en el Estado, como es la búsqueda de unos equilibrios, la búsqueda de los derechos del hombre, y yo estoy peleando en esto? Bueno, entre una experiencia y otra, él no recibe los reconocimientos que pensaba, pues, revisándolo, coincidimos, él tenía, pero él marcha con una persona que va a marcar una parte importante en su vida, que es precisamente estas cosas del ir y del venir. Un cubano que le abraza como un joven, le da enseñanza y que lo lleva de la mano a descubrir, y le dice: yo me voy con usted. ¿De quién estamos hablando? De Juan Manuel Cajigal y Niño, que lo nombran regente de Cuba, y él se marcha a Cuba, y estando allá desarrollando otros aprendizajes, precisamente es este cubano el que salva la vida de Miranda, porque ya lo venían siguiendo con sus discusiones, con sus aprendizajes y con su gran avidez por la lectura. Le descubren estos libros, empieza la persecución político-religiosa, que es curiosa porque Miranda no fue un hombre contra la Iglesia Católica, como se le ha querido en algunos momentos señalar. Miranda fue un hombre de ideas, un hombre que le gustaba mucho la ciencia, pero que también era un hombre de valores, un hombre de respeto de sus tradiciones, del amor a su patria de origen, Venezuela, como lo dijo en su momento el Libertador, el americano más universal. Pero bueno, Juan Manuel Cajigal y Niño lo salva diciéndole: vete, muchacho, porque la Inquisición viene por ti. ¿Y por qué hacemos estas observaciones? ¿De qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de la formación de los principios y valores de la psique, de una juventud a una madurez, de un joven que antes de cumplir los 21 años ha salido de su territorio, ha tenido toda una cantidad de experiencias previas sobre lo que es, digamos, la conformación de esa sociedad de clase en Venezuela, y que él ha estado buscando esa, digamos, compenetración entre los sentimientos, esa emocionalidad y la parte de la madurez de los conocimientos y de las ideas. Miranda fue un hombre que creyó mucho en la igualdad, realmente en el respeto de los derechos humanos. Mucho se ha dicho en estos tiempos sobre el problema, el tema de la esclavitud. Indudablemente la esclavitud fue una institución oprobiosa de ese tiempo, pero que en nuestro tiempo, a la distancia, vemos esos hombres que fueron tendiendo y luchando hacia producir esa igualdad. En este momento queremos detenernos en lo que ha acontecido, porque esta es la visión de Miranda sobre el mundo en el que él vivió, y la vamos haciendo en un análisis comparativo o en alguna relación con los valores y los principios del mundo en que estamos. Miranda, como dije, va a luchar al lado de España inicialmente, y precisamente se produce un hecho muy interesante en ese desarrollo que lleva a Miranda a luchar al lado del ejército español contra las tropas inglesas en defensa del puerto de Pensacola, en defensa de esa área estratégica en este sur del estado de Florida, y que lo lleva a ganar allí su primer gran reconocimiento militar y el grado de comandante, el comandante Francisco de Miranda. Este comandante, que como dije,
se va con Juan Manuel Cajigal y Niño, ya entonces un hombre militarmente con algún grado de experiencia en batalla, con el intercambio de ideas y de conceptos sobre lo que es el Estado y en ese proceso de desarrollo. Él tiene que huir entonces de Cuba y huye precisamente en un problema con España. Allí esto lo lleva obviamente a otros aprendizajes en Europa. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar respecto del mundo de hoy con ese mundo? Bueno, los venezolanos hemos atravesado un largo camino de aprendizaje sobre lo que ha sido el proceso del siglo XIX al siglo XX y lo que fue el militarismo y lo que fueron las ideas y ese debate y esa lucha, esa tensión creativa entre las ideas de las generaciones que estaban pidiendo una organización del Estado democrático y los hombres vinculados, digamos, al mundo de las armas, de la fuerza y del desarrollo de la política desde la óptica de la relación amigo-enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Y qué nos trae esto como a consecuencia de esa perspectiva que tiene Miranda sobre lo que es el hombre y lo que es precisamente luchar por las ideas correctas? En este proceso en el que Miranda se está desarrollando, obviamente que los Estados Unidos de Norteamérica están luchando, estamos hablando del 1776, ¿verdad? Sacan la cuenta, es muy fácil. Si Miranda nació en 1750, es un hombre muy joven, en 1776. Cuando estamos hablando de lo que Pensacola, estamos hablando de un joven, ¿verdad? Y ese joven, después de ganar esos grados y después de estar inmerso en esa batalla entre una colonia de Norteamérica, esas 13 colonias iniciales, que es la que logran, él obviamente viaja a Europa, pero ya se lleva, va cargado de esa idea en el que en ese momento luchaba junto a esas colonias que quieren liberarse, junto a España, que hay un libro específico que habla sobre la contribución española a la liberación del norte de América. Y qué importante es darnos cuenta cómo van cambiando de acuerdo a los intereses de las naciones, de los territorios, los procesos en los que nos vamos alineando. Esto es muy importante porque después nos damos cuenta que algún pensamiento de uno de estos diplomáticos digo, caramba, ¿cómo será este país una vez que se libere y cuál será su relación con España? ¿Qué quiero decir con esto? Es curioso cómo al haber contribuido a la liberación de los Estados Unidos, España no se dio cuenta de que esta sería una gran nación que se fortalecería y que iría al apoyo más directo o más indirecto del resto de América. Y es lo que ocurrió más adelante. ¿Cuándo? Vamos por partes. Después sabemos que viajó por Grecia, por Turquía, conoció muchas partes de casi el Medio Oriente, conoce Europa, se integra a lo que todos sabemos, el pasaje, digamos, de visitar Rusia, y sabemos que pasa por la Revolución Francesa. Todos estos aprendizajes, todo este proceso, lo lleva a él a decir, bueno, primero era un problema en las colonias. Es una colonia, sabemos que Haití es la primera colonia que se independiza en Latinoamérica, en el Caribe, y que, bueno, es en Francia, en ese proceso que hay de luchas en la revolución, que obviamente Haití, que era una de las colonias más productivas para Francia, produce también su insurrección y su proceso de lucha para la independencia. Pero qué interesante que un aspecto era lo que internamente sucedía en los países, en este caso en Francia, contra una profunda injusticia del modo como se relacionaba la corona con los llamados súbditos y los impuestos, la dificultad del pueblo para poder convivir con un estado monárquico lleno de injusticia y cargado de violaciones a los derechos humanos, pues de sus, lo que deberían ser de súbditos, pues respetados en sus derechos. Pero ¿a dónde vamos con esto? Bueno, en el hoy, el aquí y el ahora, nosotros hemos visto que hay una relación de injusticias internas en los países y obviamente hay una disputa en otro terreno más comercial, es el terreno de las tecnologías, del conocimiento, y cómo se debe conformar un Estado que
al integrarse internacionalmente, sin embargo, mantenga su independencia, su soberanía y el respeto de tener una identidad en un mundo que, siendo global, que puede tener la globalización, sin embargo, no puede imponer y desfigurar y de alguna manera conculcar el derecho a la identidad de las naciones, porque las naciones tienen una idiosincrasia, tienen una cultura, tienen una manera de ser. Y esa intención que se ha visto en estos tiempos, en los cuales se quiere aplastar casi como que no tiene una identidad el individuo, como es el caso chino, como es el caso en Rusia, hacen algunos cambios desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista comercial, que son las fuentes, obviamente, que sustentan el funcionamiento de las economías y de las sociedades, pero que pretenden en la cúpula establecer lineamientos del comportamiento a través de la fuerza de las armas. Y aquí hay un aspecto clave del aquí y el ahora. ¿Cuál era la visión? Que luego se traduce a todos sus discípulos, entre ellos, obviamente, a Bolívar, a O'Higgins, José de San Martín, todos estos héroes de Sudamérica. Habían alguna vez escuchado, obviamente, de Miranda, y por supuesto sabemos que Bolívar viajó a Londres, pero ya vamos a llegar allí. Estoy haciendo una charla con ustedes, haciendo unos pasajes, para que tratemos de identificar en esos alineamientos que se van produciendo hoy día, en un mundo que cambió en términos del fin de la Segunda Guerra Mundial, toda la Guerra Fría, estamos hablando del año 1945, del siglo XX, y al llegar a esta situación de 1989, la caída del muro de Berlín, y el proceso de realineamiento buscando estos países que tenían una ideología, una doctrina de imposición, de totalitarismo, de abarcar ese concepto hacia lo interno de sus naciones, con esas ideas. Fíjense qué curioso, se parece a la de que quiere hacer un mundo, un nuevo orden mundial o un nuevo orden global o una totalización bajo un control, no solamente, digamos, por las armas, sino que lo hacen a través de las economías, de los mercados y de la tecnología, del conocimiento y de la información. Por eso es que cuando se está produciendo en este momento en el mundo, estamos haciendo esta conferencia, esta charla, tenemos una pandemia mundial y el mundo todavía reclama y se pregunta, bueno, pero un momento, si hay unos protocolos en que el mundo avanzó durante el siglo XX, sobre la segunda mitad del siglo XX, fue un gran esfuerzo de esta nación que, terminada la Segunda Guerra Mundial, hace ese gran general Marshall, hombre de un gran prestigio, y lanza un plan de reconstrucción hacia los que fueron sus enemigos. ¿Para qué? Para crear un mundo de una relación distinta. Y ustedes ven hoy día un Japón, ustedes ven hoy día una Alemania, que son líderes en Asia, Japón, líderes en Europa, Alemania, producto de esa correcta política en la que ellos no buscaban imponer sobre doctrinas o pensamientos, sino querían un mundo sin caos, un mundo donde reglas del juego se respetaban. En el mundo del aquí y el ahora, usted ve a un señor presidente, Donald Trump, como voltea esa casa, digamos, que estaban construyendo sobre bases falsas, para decirles: estas bases son falsas, estas bases donde usted quiere ir a concederle preventas a Irán, o donde usted quiere hacerle carantoñas al Asia, como en algún momento se le hizo a la China, o donde usted quiere o pretende que no haya, digamos, una conflagración desde el punto de vista nuclear, simplemente porque usted, a través de concesiones y concesiones, no fortalece lo que es fundamental. ¿Y qué es lo fundamental acá? Los conocimientos, la formación del pueblo, llegarle con información, llegarle con convicciones y, por supuesto, con tecnología y fuerza militar, que es la fuerza del bien. Como decía un amigo, no la fuerza bruta, sino la fuerza inteligente. En este mundo del aquí y a la hora, tenemos que tener el ejemplo de ese joven Miranda. Ese joven Miranda que intentó en 1806 regresar a su patria después de todo el conocimiento que logró como un migrante, como la diáspora, el primer hombre de la diáspora nuestra,
Por eso seleccionamos a Miranda como indudablemente el hombre más universal de los nacidos en Caracas. Miranda es el gran caraqueño, el gran hombre universal. Un hombre que nació 33 años que Simón Bolívar, y cuando Bolívar se presenta allá en Londres en 1810, ya Miranda ha sufrido dos importantes situaciones. Como todos sabemos, intenta aproximarse por la zona más cercana a Higuerote, La Guaira, toda esa zona, y allí es capturado hacia la zona de Aragua, hacia las costas de Aragua, le capturan 2 de las 3 goletas, ahí ahorcan, por cierto, un conjunto de prisioneros que llevan a Puerto Cabello, al puerto de Puerto Cabello, al fortín de Puerto Cabello, y ahí más de 10 hombres son ahorcados de esta patria norteamericana, de los Estados Unidos, porque él había venido a hablar con aquellos hombres que conoció en esa lucha de independencia. Supo de Washington, habló con Jefferson, ya segundo presidente de los Estados Unidos, Madison, su secretario de Estado, que luego sería presidente. Ese hombre de esa talla fue el que fue dejado solo en Coro. Y me detengo un momento acá. Vean a ese joven que se llama Juan Guaidó, Marco. Véanlo simplemente en su edad y las experiencias que él ha tenido en La Guaira, en la Universidad Católica o en los estudios que lo he oído y hacer acá. Le estamos dando nosotros el soporte. Yo le exijo plenamente a Juan Guaidó como presidente interino, pero siempre me he puesto la orden para que hagamos rectificaciones y les he exigido a todos en el aquí y en el ahora darnos cuenta que todos los que salimos de la diáspora, no por cobarde, no porque no queríamos dar la batalla interna, sino porque simplemente no somos tontos y el riesgo excesivo o el riesgo sin cálculo en una lucha política es una tontería. Los cálculos del riesgo de que todos podemos perder la vida, pues todos podemos poner la vida por delante, pero la idea no es que muramos nosotros, sino que mueran los tiranos, ¿verdad? Que mueran la tiranía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ahí hay siempre en la historia el problema de la división y la lucha entre Miranda y Bolívar, y que Bolívar entregó a Miranda y esta cuestión. Y ahí se quedó el episodio. Pues efectivamente, esa es una noche bien oscura que vivió Venezuela. No lo comprendieron, no entendieron por qué él capitulaba. Viendo perdida esa primera república, sin lugar a dudas, Miranda lo que hizo fue preservar la fuerza, salvarle la vida a esos jóvenes oficiales, luchar por una nueva oportunidad. Y sin embargo, por la cobardía y la traición, no solamente de Monteverde, sino y de la capitulación que él había firmado como un hombre de honor, sino por esa corona que aún nos debe los restos de España. Perdón, nos debe los restos de Miranda. España aún nos debe los restos de Miranda. Hay que hacer un gran esfuerzo y le pido al presidente Donald Trump que dentro de la causa, para darle un significado, como lo hemos hecho, muy espiritual, un significado de libertad, de honor, de principio. No son estatuas vacías ni frías. Esas imágenes que han demolido los que afloran en este momento, tanto mal canalizados como los que están muy bien en cuenta de lo que están haciendo, deben ser para nosotros un gran reto de debate y de confrontación en todo terreno, siempre preservando a los jóvenes que estén mal orientados, pero yendo al foco de qué es lo que está pasando en la España de hoy, qué es lo que está pasando en la América Latina de hoy, qué ha pasado en el Foro de Sao Paulo, qué ha pasado hacia estos países como Francia, como Alemania, cómo ha ido el problema de las diásporas de países de la zona del Medio Oriente, de los árabes, de los países que no son precisamente, claro que hay grandes y muy buenos ciudadanos de estos países, pero cuando el presidente Trump, sin concesiones al temor y sin hipocresía, habla del problema de las inmigraciones y nos está hablando de la latinoamericana, somos nosotros los primeros que tenemos que ponernos a la hora que se ha originado en una mala relación de los Estados Unidos de Norteamérica con esa región de América Latina, buscando América que es. Se los digo para resumir en 4 puntos. 1, energía. Nosotros podemos ser como Venezuela ese gran punto nodal, ese gran punto de bisagra, de pivote, esos puntos, si hacemos una bisagra, 2 o 3 puntos de pivote
para hacer del resto de este siglo XXI, o por lo menos de su primera mitad, un esfuerzo energético para impulsar a toda la América del Sur y el Caribe con un verdadero programa de desarrollo al estilo del Plan Marshall, le diríamos el Plan Donald Trump y el Plan de Francisco de Miranda. Una hermandad, el plan de Jefferson, el Washington, Madison. ¿Por qué? Porque precisamente el Foro de Sao Paulo y Hugo Chávez Frías hizo lo contrario. Simplemente hizo el populismo, hizo el regalo, hizo la adoración, y no es eso lo que nuestros pueblos quieren. Nuestros pueblos quieren la dignidad, la igualdad, la fraternidad, esa libertad. Y acabo de decir las 3 palabras claves de la Revolución Francesa, que hoy, 14 de julio, se conmemora, se celebra ese momento álgido de la toma de la Bastilla y del comienzo contra una verdadera dominación en contra de los intereses de un pueblo que podía precisamente haber aceptado una relación con la monarquía, como luego fluyó en los casos que hay en varios países europeos, que son monarquías constitucionales con parlamentos democráticos. Pero ¿a dónde voy con este tema de América del Sur, América Latina, el Caribe? La energía. Venezuela es una fuente de energía para que podamos utilizarla en el bien de toda América, de toda la región en principio. Por supuesto que es bajo el liderazgo de los Estados Unidos de América y en una nueva relación, en una nueva estrategia de cooperación internacional. No más empresas estatistas, no más recuperación de PDVSA bajo la óptica de que nosotros no. Ese es un recurso nuestro, pero utilizado con inteligencia en un mundo de mercados, en un mundo de desarrollo, para desarrollar nuestra región y fortalecerla como región americana. Ese es lo que nos dicen los lineamientos mirandinos de ese aprendizaje. 2, tenemos que ir desterrando lo que fueron grandes guerras de los siglos XVI, XV, XVI, las 2 guerras del opio que tuvo Gran Bretaña con China en una situación. Nosotros tenemos que luchar como lo está haciendo el presidente Trump, y nuestra vida está a la orden de eso, agradeciéndole a esta gran nación, con apoyo también de Europa, porque ese Caribe está lleno, bueno, de Holanda, de Francia, ahí está Haití, ahí hay francófonos, ahí hay gente que te habla como las Antillas neerlandesas, que están enfrente de nuestras costas. Ahí tenemos una riqueza idiomática, una riqueza cultural. Ese es el tercer punto. Nosotros tenemos que ir a la riqueza cultural, a la riqueza del conocimiento. Acabo de hablar de la energía. Quería hablar, el segundo punto, de combatir el narcotráfico, combatir la droga. El tercer punto es toda la riqueza desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista natural, y por supuesto todas las otras riquezas desde el punto de vista material, minerales, como las tierras fértiles, etc. Pero tenemos que ir a la comprensión en medio de esta etapa, que es aislamiento o inmunización, que empezaríamos por hacerla regional, fortalecerla. La inmunización, que es la angustia que hay en el mundo hoy día. No voy a hablar de una cuestión de epidemiología porque no es mi especialidad, pero sí como rama de políticas públicas internacionales, que tuvimos la ocasión de estar en España. Les digo con verdad que el gran flagelo de este mundo es el odio que ha inoculado el terrorismo, la droga, el blanqueo de capitales y todo lo que la criminalidad ha visto como base territorial en Venezuela, y que nos vino un proceso de desplazamientos, como sabemos, de los conflictos y los fenómenos de Colombia, de Cuba, de los Castro, de la FARC, del ELN, y todo eso es un gran rompecabezas que he tratado de sintetizar como una especie de servir la mesa para que vayamos cada una de estas piezas desplazándola en ese reflexionar de nuestro pasado, cuál es nuestro presente y cómo vemos la visión de buscar una América de libertad, justicia y democracia. La paz vendrá con esos 3 elementos. Entonces quiero agradecer a Ángel Navarro, que va a ser nuestro moderador, un hombre que en la diáspora ha demostrado la consecuencia, la disciplina, la constancia para trabajar con cada una de nuestras iniciativas, y como miembro del directorio de nuestra Cátedra Internacional por la Libertad, Francisco de Miranda, pues le agradezco. Y dejo en las manos de ustedes las preguntas.
sobre todo para compartir y no para competir. Si hay algún detalle que se nos va o algún detalle que no lo hemos dicho con precisión, estoy abierto a rectificar y a compartir, pero con un solo sueño y un solo propósito por delante. Que juntos, unidos en América, construyamos esta región de prosperidad, de justicia, de paz que anhelan nuestras generaciones por venir. Se lo debemos a un hombre que después de 35 años estando en todo el mundo, dejó a Sarah Andrews, dejó a sus hijos, ¿verdad?, para venir al territorio y entregó su vida en un calabozo en ese mismo puerto de Cádiz que lo vio llegar por primera vez a sus 20 años. Allí en La Carraca, en ese mismo puerto de Cádiz, lamentablemente, fallece un 14 de julio de 1816 a los 66 años, el hombre más universal que ha parido la patria de Venezuela. Ese que la vio en Caracas y que fue su sueño siempre liberarla. Y lo logró a través de él, de sus hijos que fueron a luchar al lado de Bolívar, que lo nombró el hombre más universal, de la rectificación que tenemos que hacer. Por eso le pido a todos que rectifiquemos, comenzando por mí, si he dicho algo que haya ofendido alguna oportunidad, si he sido ofendido, los perdono. A los periodistas que son tan importantes en la transmisión de las verdades, que rectifiquen cuando se equivocan, que dejen la lucha fratricida entre ustedes muchas veces y se unan, porque este es el momento de unirnos en función, no de esconder errores o en consecuencia y mucho menos traiciones. La denuncia con pruebas y con contundencia para que los culpables y los traidores paguen, pero no diluir en una acusación genérica e imperceptible dónde está la verdad, porque eso no abona. Eso es como arar en el mar, como dijo el Libertador. Termino con palabras de nuestro prócer Francisco de Miranda, a los 204 años de su pase a la inmortalidad, el 14 de julio de 1816, diciendo lo que es un concepto fundamental y sin medias palabras. La tiranía como concepto debe morir y el ejército de narcotraficantes, el ejército dedicado al contrabando, el ejército que dice que no podrá mandar la democracia en Venezuela, no es el ejército libertador. Se muera la tiranía y viva la libertad. Gracias, amigo. Señor Luis González Castillo, ¿cómo, en pocas palabras, una de las preguntas que tengo por acá, cómo usted avisora el cambio que pudiera realizarse en Venezuela, que pueda venir en los próximos tiempos, muy próximos, en Venezuela? Mira, las condiciones geopolíticas mundiales y la posición decidida del jefe del Estado de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump, y lo que él representa y todo el equipo de directivos de esa gran coalición donde está el Partido Republicano y donde se ha comprendido que es necesario asumir esa confrontación en los terrenos que sea necesario. Por eso que él dijo, todas las herramientas, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Y eso qué significa? ¿Que somos guerreristas o que no queremos la paz? Todo lo contrario. Nosotros estamos muy claros de los riesgos que se corren al tener precisamente que poner un parado a la criminalidad en esta región, porque tiene que ver con el mundo, porque ahí está el caso Alex Saab. ¿En qué términos lo concebimos? En que siga estrechándose el cerco contra los criminales. Los criminales desde el punto de vista de estos movimientos financieros, estos lavados de capital, porque ese es el combustible de ellos. Estos son gente que le vendió el alma al diablo, a su familia. Estos son gente que fueron a buscar negociar armas en Rusia o donde sea para simplemente proveerse de unas comisiones y hacerse millonario a través de ese tipo de actitudes. Todo eso va a salir a la luz. Pero ¿cómo lo vamos a lograr al final? Pues todo empieza por la verdad y por el honor. Con la verdad vamos a trabajar sobre que ese pueblo que todavía mantiene un grado de los 28, digamos que 25 millones de venezolanos, hay una porción muy pequeña, muy reducida, que todavía acompaña a la tiranía diciendo que es por justicia social,
que hay un bloqueo, que es el imperio. Hay un lavado sobre esto, pero es una muy pequeña porción de los venezolanos. La gran porción, ¿dónde está el problema? Y por eso llamo la unidad. Nosotros no podemos estar discutiendo en este momento sobre temas que tengan que ver con seguir la pauta que dicta la tiranía. Entonces, el cómo es, 1, cero pauta con la tiranía. Nada de negociación con la tiranía. Solamente bajo los términos en que un delincuente o que un criminal le dice a la justicia que va a cooperar para precisamente poner a coto otros criminales de mayor peligrosidad y para resolver el problema criminal en el que ellos mismos están involucrados. Bajo esa óptica judicial de combate al crimen internacional, bajo el uso, porque los ejércitos no son simplemente para esas guerras convencionales, por eso hacía el parangón de lo que era una guerra interna. En este país, como vimos recientemente, pretende desestabilizarnos y la gente se horroriza, la gente dice, bueno, pero aquí en los Estados Unidos es una nación que entendió que hay un antes y un después del 11 de septiembre, el 9/11, el 11 de septiembre del año 2000. ¿Qué significó eso para este país? Bueno, unos aprendizajes de cómo se debe enfrentar el peligro geopolítico a través, digamos, de lo que son mecanismos más o menos convencionales de guerra, pero a través de del conocimiento profundo de los grupos que inciden en una sociedad, de los criminales que están detrás de esa sociedad y cómo neutralizarlos. Estamos hablando, por supuesto, del caso de Irak y estamos hablando, por supuesto, de lo que fue el problema de la, digamos, desestabilización que produjo Saddam Hussein al invadir a Kuwait y luego como dentro del 9/11 se toma como opción el combatir pensando que hay armas de destrucción masiva, pero en este momento el equipo que dirige la estrategia de este país, y lo hemos tratado de estudiar desde el punto de vista académico, porque por supuesto eso es una política completamente soberana y completamente a cargo de la administración del presidente Trump, acertadísima, porque todo el mundo dice el presidente Trump que es, pero cada paso lo da con especialistas, con gente de mucho conocimiento, sin temor a que si comete un error simplemente lo haga. Él asume, como lo ha asumido con la pandemia, que dice, no, que tantos muertos va a haber, que va a haber 250,000, todas estas cosas, y él tiene allí a su equipo, trabajando, explicando que una economía no se puede dejar caer y fracasar, que hay factores, por supuesto, que la ciudadanía tiene que aprender a controlar, a cuidarnos, pero que obviamente sobre el conocimiento y sobre todo el rompecabezas, que es el caso de tu pregunta, es un rompecabezas donde hay un aspecto político ciudadano, un aspecto netamente de especialistas de la criminalidad internacional, como está pasando con el caso que les duele tanto allí a la administración del criminal Maduro, que es una administración criminal, por lo de Alex Sack, etc. Eso es un reflejo de un trabajo minucioso y el equipo del almirante Craig Fowler y del Comando Sur trabajando en hacer lo que era precisamente un contener, un estudiar, hacer el proceso para impedir que continúe este ataque a través de la droga, a través del narcotráfico y del narcolavado. Es toda una política integral. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Existe bajo todo su conocimiento de Miranda y de la historia de Venezuela lo que ocurrió durante la independencia y este escenario mundial? Para usted, ¿existiría una corrupción buena y una corrupción mala? ¿Cómo se podría expresar usted sobre esta terminología que algunos están utilizando de corrupción buena y corrupción mala? ¿Es aceptable entre los principios y valores democráticos? Me tocas una fibra muy importante. Mira, yo tuve la ocasión, y disculpa la alusión personal, pero es algo que me llega muy sobre el tema de lo que es los fines y los medios. Y me tocó estudiar mucho porque yo soy ingeniero de pregrado y recuerdo al profesor Frederick Welch que me dijo, mira, tú estás quejándote porque el profesor Marco Cupolo, profesor que estaba como profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar,
Y él le ponía 4, ahí las notas eran del 1 al 5, ¿no? Y yo decía, bueno, pero yo me esfuerzo, no vale, tú estás con un poco, toma. Y cada vez que yo iba a hablar con el profesor Welch como a llorarle, que yo no quería sacar malas notas porque era un posgrado y que no me daba pena, nadie le sacaba bendito 5 al profesor. Bueno, yo me dije, bueno, realmente para qué yo vine para acá, ¿cuál es el fin mío? ¿Y cuáles son los medios? No hay medio corrupto que te lleve a un buen fin. No puedes generar la barbarie para precisamente generar la legítima defensa. Uno de los episodios más difíciles de este país es el episodio del uso de las armas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Y te hablo de algo tan grave como eso, porque lo más importante, nosotros luchamos es por la vida, por los seres humanos. Teníamos un genocidio por los nazis y teníamos a los japoneses haciendo otro genocidio en China y capturando, atacando en un momento en que pensaron que era el momento. ¿Y qué es la reflexión que saca el mundo? ¿Y por qué el presidente Harry Truman? Que entonces, cuando lo evalúas en la historia, dice, caramba, las vidas que se perdieron de inocentes. No hay nada más atroz que la guerra. Y no hay nada más duro que ir a una guerra. Por eso hay nuevas tecnologías y nuevas formas de atacar la criminalidad y de atacar la guerra y de hacerles la guerra. Ahora entiendan a los malvados que usan como escudos humanos a esos que sí son imperios y que sí son agentes del mal en ese momento. Todos sabemos que hubo esos juicios con motivo de la Segunda Guerra Mundial, pero que las naciones más poderosas que tienen que usar la fuerza inteligente, la corrupción no la podemos aceptar en ningún terreno. No hay corrupción buena. Porque cuando tú hablas de corromper y lo que es corrupto, estás hablando del alma, precisamente de lo que te produce la creatividad y la capacidad, la moral, los principios, los valores con los cuales tú vas a capturar y derrotar al enemigo. Y si el enemigo pretende usar en tu disposición de una guerra noble, como le pasó a Miranda, y ahí hay un caso muy claro, él capituló, él entregó, rindió las armas bajo un acuerdo. ¿Y qué pasó? Todos conocen la historia de Pearl Harbor y todo lo que pasó. Todos saben lo que pasó en 9/11. Que no se equivoquen, digo yo, los que piensen que nosotros no estamos dispuestos a abrazar una alianza definitiva y total con los países de Occidente que precisamente han demostrado que tienen unos valores y tienen unos principios y que arriesgan su integridad en unos pueblos que han luchado por la paz y por... yo le escuché una conferencia del almirante Craig Fallon en la FIU muy interesante, donde él decía que en un mundo donde se pudiera competir honestamente, donde no se robara la propiedad intelectual, donde no se trabajara con la manipulación de la moneda para subvaluarla y generar un mundo donde se volcó sobre Asia para que 400 millones de chinos dejaran la pobreza y el hambre, gracias a que hubo un intercambio y a que tal vez Deng Xiaoping, que sabía de economía, pudo entender, pero que sin embargo en la plaza de Tiananmen estuvo de acuerdo con que se les pasara por encima a los jóvenes. No podemos seguir aceptando que solamente es un problema de naturaleza económica y que podemos entonces negociar por prebendas o por capitales. Eso es corromper la esencia de por qué estamos en este mundo. Estamos en este mundo por la gran palabra que nos hace a todos hermanas y hermanos, que es amar al prójimo como a sí mismo, pero siempre al gran arquitecto del universo, a Dios, por sobre todas las cosas. Los hombres de fe creemos como en esta etapa tenemos nosotros que abrigar la esperanza de que no hayan guerra y que los pueblos mismos ayuden a construir su salida. Yo le digo a mi pueblo que en el momento que sea necesario estaremos allí con ellos. Hemos estado allí y salimos a la diáspora siguiendo un ejemplo que nos queda muy grande, pero que es nuestro ejemplo y son nuestros padres fundadores de quienes sentimos orgullo, como es Francisco, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez. De manera que
no hay corrupción buena y corrupción mala, solamente hay el ejemplo de dignidad, de valores y principios. Muera la tiranía, viva la libertad, que es nuestra máxima de Francisco Miranda. Los corruptos, todos los hombres tienen errores, pero una cosa es que los hombres cometan un error, que un muchacho se equivoque en algo y que querramos meterlo en la hoguera, o que simplemente de manera sistemática unos hombres, usando a lo mejor el liderazgo en alguna organización partidista, usando unas relaciones, utilizando unos canales, sean metódicamente y secularmente motivos del mal ejemplo de la corrupción. Por allí precisamente se van las democracias y por allí se pierde precisamente el objetivo fundamental, que es la prosperidad de los pueblos y que es la paz. Otra pregunta. Otra pregunta. Digamos que en el mismo orden de ideas le preguntamos acerca de si hay chavistas buenos y hay chavistas malos. ¿Qué podría usted contestar con respecto a esta posible negociación que se están efectuando para llevar a cabo unas elecciones o una posible junta de transición mixta donde hay ex chavistas y parte del gobierno de Guaidó o digamos de la oposición? Mira, es muy interesante tu pregunta porque estamos en las ideas. Cuando tú me dices chavistas, estamos diciendo que siguen un modelo de actuación o dicen un modelo ideológico. ¿Qué es el chavismo? Yo creo que el chavismo fue, sin lugar a dudas, una gran estafa. Y digo fue porque pasará la historia como eso. Pero hay gente que todavía está enganchada con la idea de que el chavismo tenía en esencia una buena intención y que hubo desviaciones en el camino. Yo no lo creo en particular. Pero si tú me dices que hay hombres que aún hasta últimos años hay cosas muy personales que no me gustaría hacer alusión, pero yo conocí un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia con el que tuve unas diferencias muy graves y de confrontación que tuvieron que ver con mis bienes, mi patrimonio y mi familia, y lo enfrenté. Y ese señor reaccionó bajo esa enfrentación, ese enfrentamiento y esa exposición de fuerza en un momento que me di cuenta que él tenía allí preocupaciones desde el punto de vista de hacia dónde iban las cosas. Muchos de estos individuos, algunos civiles, otros militares, saben, y el testimonio lo da precisamente la Asamblea Nacional que se elige en 2015, que era la vía de salida, era el camino para que pudiéramos reconstruir la democracia sin llegar 5 años después a la hambruna, la muerte, la desesperanza que hay en nuestro país. Este momento nos debe hacer reflexionar a nosotros por qué en ese entonces se respetaron esos resultados. Sí, creo que hay hombres que estuvieron al lado de Chávez, mujeres y hombres, magistradas, diputados, diputadas, miembros del partido político. El primer presidente del Congreso que tuvo Hugo Chávez Frías, el coronel Correa, perdón, el coronel un laxo, el coronel Correa estaba en otro grupo donde estaban los diputados del Parlamento Latinoamericano. Estamos hablando del coronel del Ejército, que fue el primer presidente de la Asamblea. Bueno, hoy día está trabajando por un campo. Te pongo un ejemplo. Ahorita me viene el nombre, disculpe, en medio de la charla. Y así podemos poner muchos ejemplos. Lo menciono a él en específico porque, bueno, es un hombre que conocí personalmente y conocí varios de estos oficiales. Muchos de estos oficiales se enfrentaron en su momento a problemas que hubo en la democracia. Y, por cierto, con unos periodistas en un canal, recuerdo que alguno me hablaba mal de un personaje político y le decía, mira, no es así como lo está diciendo. Tenemos que tener humildad. Yo puedo equivocarme y si me equivoqué en algo, herí sentimientos, pero tú no le puedes atribuir a gente apoyo a cosas que no las dio. Le hemos dedicado esta charla al capitán de corbeta, Rafael Ramón Costa Arévalo, y allí hay una autoría intelectual, porque el jefe del Estado y los jefes de los organismos de seguridad del Estado
tienen que responder ante la tortura y la muerte que le procuraron y que le propinaron a este héroe de nuestro tiempo. No han respetado los mismos compañeros de armas. Entonces, te digo con claridad que en esta etapa se ha producido indudablemente un desplazamiento de un conjunto de ex afectos al chavismo, y digo afectos a ese chavismo, porque precisamente pudieran haberse deslizado sobre la base de los desempeños. Dicen que hay dos clases de deslegitimación, la de origen. Cuando me preguntan, tú deslegitimas por el origen de que alguien haya estado con Chávez, haya creído en Chávez, haya trabajado con Chávez, o cuando en el desempeño se haya dado cuenta y lo haya enfrentado. Y todavía me dice, hay posibilidades que alguien enfrente esto, cuando ya Chávez físicamente desapareció. Sí lo hay. Y bueno, por ejemplo, tenemos acá militantes que estuvieron en algún momento en el gobierno Chávez y dijeron, no, esto no puede ser. De manera que sí creo que hay gente que tuvo un sentido de búsqueda, pero eso no quiere decir que se negocie, ojo, en base a concesiones contra el crimen. El que haya tenido actuaciones criminales, delitos de lesa humanidad, delitos en su participación, decía que hay dos formas de deslegitimarse, en su origen y en el desempeño. Si se han desempeñado en la criminalidad, bueno, primero que paguen su culpa, que se pongan a derecho y que colaboren activamente. ¿Te acuerdas de la gran frase en este momento de Bolívar que hablaba cuando se dirigió en el decreto de guerra-muerte que tenían que actuar activamente todos aquellos que en un momento se equivocaron para reivindicarse? Activamente les llamamos a todo el que sienta que en algún momento de buena voluntad y de buena fe acompañó al chavismo y hoy encuentra a Venezuela destruida. Bueno, es parte de su deber de reivindicar que tuvieron una buena intención o un buen origen, pero que en el desempeño se dieron cuenta y están en este momento apoyando una transición democrática. Bueno, muchas gracias, Luis González del Castillo, de la Cátedra Internacional de la Libertad, Francisco Miranda. En este momento, desde aquí de las instalaciones de Florida International University, vamos a hacer una pequeña pausa para entonces proceder a lo que es el horario que hemos determinado para que ustedes hagan sus preguntas y él pueda responderlas. Quiero hacer un comentario con esto. Yo fui investigador en el Centro de América Latina y le agradezco a los profesores, mis colegas y amigos que me han apoyado. Esto es una iniciativa de la Fundación Venezuela Siglo XXI. Tuvimos en la arrancada un gran apoyo de la Digital Library, que es una alusión muy hermosa, porque uno de los tesoros más grandes que tuvo Miranda, su primer gran tesoro, su mujer Sara Ann, sus hijos, pero obviamente, bueno, todos lo sabemos, pues, cuando dicen que trajo el Leander y Miranda, Francisco y Leandro, sus dos muchachos, pero Sara, que la dejó y la deja allí, y está Andrés Bello en su casa. Es una generosidad y un amor por una patria, y él entrega su vida. ¿Y cuál era uno de sus grandes tesoros? Eso, su casa era un centro de conocimiento. Hablamos de cada uno de nuestras casas en el extranjero, en el exterior, en esos territorios, un punto, una casa de Venezuela, que nuestras casas y la biblioteca de la Digital Library, gracias a Mike Asensio, que nos dio un impulso, nos promovió, igualmente los muchachos de la Asociación de Venezolanos en la FIU, y hoy estamos relanzando y vamos a entrar en contacto con la institución para, bueno, en este caso esto fue una conferencia más independiente en el sentido que expresé mucho de lo que es mi opinión política y asumo mi responsabilidad por ello, pero luego en el ambiente académico daremos una discusión obviamente amplia, sin que nadie se niegue al derecho a la libertad de speech. Cada quien puede decir lo que quiere con respeto, pero sobre todo en el marco académico les aseguro que va a ser muy productivo, que muchas otras universidades irán integrándose, y siempre estaré agradecido con la Florida International University, la Universidad Internacional de la Florida, por haber impulsado el nacimiento de esta cátedra.